Muy buenas, este es el único vídeo que vais a necesitar para entender bien esta nueva Fórmula 1 y disfrutarla más allá de que os guste más o menos. Voy a dejar tres cuestiones claras desde un principio. Uno, no nos podemos quejar o centrar en el tema del ADN de la Fórmula 1, la esencia de la Fórmula 1, el alma y tal, porque es algo 100% subjetivo y para cada persona es una cosa distinta. Por tanto, el argumento de esto no se puede hacer porque va en contra de la esencia de la Fórmula 1 o el ADN no tiene sentido. Y de hecho, eso es lo que quiero dejar claro. En este vídeo vamos a explicar la situación real actual de la Fórmula 1, os voy a poner ejemplos, os voy a poner alternativas reales, porque tampoco nos podemos centrar en el pasado, que es otra cuestión que quería destacar. Por ejemplo, a mí la eliminación del MGUH, que era un elemento que teníamos antes para recuperar energía eléctrica en rectas, me parece un error, porque sabiendo que el MGUH ahora tiene que entregar más potencia, tener esa recarga extra nos va a venir especialmente bien, o nos vendría especialmente bien. Pero la solución que yo os proponga no puede ser, pues metemos un MGUH, porque ya todos los motoristas tienen hecho sus unidades de potencia para funcionar como funcionan. Y si tú metes un MGUH, condiciones MGUK, el motor de combustión, el turbo, la batería y absolutamente todo. Por tanto, nos vamos a centrar en soluciones reales y no en el pasado, como por ejemplo, ojalá volviesen los V8, que fuesen 100% de combustión, porque eso no es realista actualmente. Y como último punto, que sepáis que lo que se está buscando es la eficiencia energética. Todos estos términos lo vais a entender perfectamente al final del vídeo, que vamos a ir despacito, poquito a poco, para que lo entendáis bien. Primero explicando cómo es la Fórmula 1 actual y luego hablando de las alternativas, los problemas que tiene y demás. Entonces, lo que digo, se busca eficiencia. Cuando nosotros estamos frenando el coche, lo que hacemos es transformar energía cinética, de que las ruedas se están moviendo, el coche entero y todo esto, en calor que se quiere disipar. Por tanto, es transformar energía eléctrica en nada. Evidentemente la energía no se destruye, pero es lo que se busca. Y eso es altamente ineficiente. Entonces, si tú en vez de tirar esa energía cinética la aprovechas para conseguir energía eléctrica, eso es mucho más eficiente. Y además, un motor eléctrico entregando potencia es infinitamente más eficiente que uno de combustión. Que el de combustión a lo mejor está rondando un 30% de eficiencia, pero el motor eléctrico supera el 90%. Otra cuestión es de dónde venga esa fuente de energía, porque claro, entiendo que hay debate ahí y ahí no vamos a entrar. Este vídeo no es hablar de si el tema de la sostenibilidad es un tema de marketing, si es algo realista. Este vídeo es más objetivo que eso. A partir de aquí vais a tener toda la información que necesitáis para poder formar vuestra opinión y podéis decir, vale, pues con todo esto, que yo ya entiendo cómo funciona la Fórmula 1, lo que es realista, lo que no es realista, yo creo que se debería buscar esto, o creo que ha sido un error la nueva Fórmula 1, o creo que se puede disfrutar, o creo que va a ser un error las 20 temporadas que vamos a estar con estas unidades de potencia híbrida, lo que queráis, pero es importante al principio informarnos bien y entender cómo funciona. Así que, para entenderlo bien, lo primero que os traigo son unos gráficos de telemetría, que en este caso vamos a empezar por este que es súper sencillo, que es el de la velocidad a lo largo de una vuelta. Es decir, como lo tenemos en distancia, lo que significa que en el punto, por ejemplo, 1051 metros del circuito, se va a una velocidad de 204 km por hora. Este es el ejemplo de la vuelta rápida de Q3 de Antonelli en China. Entonces, lo puedes poner, por ejemplo, en tiempo y decir, pues mira, cuando llevaba 19,649 segundos en esa vuelta iba a 236 km por hora. Esto quizás se pueda entender incluso mejor con el esquema del circuito. Es decir, lo vamos a poner en distancia por aquí para que lo veamos mejor. Y como veis tenemos aquí un tramo en el que la velocidad sube, sube, sube hasta que se estanca y luego cae. ¿Por qué? Porque la vuelta empieza aquí. Entonces estamos en una recta, la velocidad aumenta. Ahora empieza a perder velocidad porque se acerca la curva 1, luego la 2 y luego enrosca con la 3. Por eso tenemos aquí, por ejemplo, dos picos de la velocidad. El punto de menor velocidad es el vértice de la 2 y luego el vértice de la 3. Esto sería el gráfico de la velocidad. ¿Qué influye directamente en la velocidad también? Las revoluciones por minuto del motor, que las tenemos por aquí. Pero claro, ¿por qué a esta velocidad vamos a estas revoluciones por minuto? Pues porque vamos engranando la marcha que sea. Estos tres gráficos fundamentales para entender lo que está pasando en el coche y lo que está pasando en el motor. Según va aumentando la velocidad, por ejemplo en esta recta que tenemos aquí, es la enorme recta de atrás. Según va aumentando la velocidad, van aumentando las revoluciones por minuto. Bueno, aumentan y caen, aumentan y caen, aumentan y luego ya todo empieza a caer, que ahora hablamos del clipping, el super clipping y todas estas cosas. ¿Por qué va cayendo las revoluciones por minuto? Porque vamos subiendo de marcha. Entonces, en sexta tenemos estas revoluciones por minuto. Pero si pasamos a séptima, las revoluciones por minuto se caen y así conseguimos que el motor de combustión siempre trabaje en ese rango no perfecto, pero sí óptimo de revoluciones por minuto. ¿Y qué más cosas podemos analizar? El acelerador y el freno. Absolutamente
fundamentales en esta nueva Fórmula 1. Por ejemplo, estamos en este tramo de recta inicial. ¿Qué pasa con el acelerador que va al 100%, que lo tenemos por aquí, y el freno que está al 0? Porque evidentemente si estamos en esta recta, ¿qué es lo que está haciendo el piloto? Acelerar al máximo y no tocar el freno. Ahora llegamos, por ejemplo, a este punto en el que ya se empieza a frenar un poquito, pues se suelta el acelerador y se empieza a frenar. Ojo, el freno es 0 y 1 porque es la telemetría que podemos conseguir de esa vuelta, pero no significa que esté frenando al 100%. Puede estar frenando un 20%, un 100% o un 80%, lo que sea, pero sabemos que está frenando y que no está acelerando, eso sí lo tenemos en porcentaje. Entonces, a lo largo de una vuelta ya podemos entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con la energía. Dato muy importante, que seguro que habéis escuchado. El reparto 50-50, es decir, que todo el empuje que tiene el coche se divide 50-50 en potencia térmica, potencia eléctrica. La potencia total es la que nos va a permitir tener, por ejemplo, en este punto esta velocidad. Porque a esta velocidad, que en concreto son 323 km por hora, y vamos en octava marcha, acelerando a fondo y sin pisar el freno, evidentemente, en ese punto estamos venciendo principalmente tres fuerzas. La del aire, que es la más importante, porque el aire nos está empujando hacia atrás. 2, las pérdidas por rodadura, porque los neumáticos no son perfectos. Y luego también de los sistemas de la transmisión y demás. Entonces, si tú tienes menos potencia, no puedes hacer tanta fuerza hacia adelante, sabiendo que te están empujando a ti hacia atrás. Y por eso, si te quedas sin una parte de tu empuje, que es la potencia eléctrica, caes. Es decir, estamos empujando hacia adelante, ganamos velocidad, pero llega un punto en el que ya no podemos empujar tanto. En este punto yo tenía la potencia suficiente como para ir a esta velocidad. Pero como he perdido potencia eléctrica porque me he quedado sin batería, ya no tengo fuerza para ir a esta velocidad. El aire está haciendo demasiada fuerza hacia atrás como para que yo solo con mi potencia térmica pueda vencerlo. Entonces cae la velocidad y tenemos este problema del que ya hablaremos más adelante. Vamos a entender primero la Fórmula 1 actual y luego ya hablamos de los problemas. La limitación actual de la energía está en 350 kilovatios, tanto en recarga como en descarga. Es decir, que si tú estás acelerando a fondo, como puede ser esto, pues estamos aquí en una recta, acelerando a fondo, no pisamos el freno, fijaos en este nuevo gráfico que es el de el ERS. Esta potencia de recarga y de descarga son 350 kilovatios, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, que si tú estás acelerando aquí al 100%, estás descargando a razón de 350 kilovatios. Eso es una potencia. Ahora, cuando frenas, por ejemplo, te acercas a este tramo y frenas, la potencia de frenado subiría a los 350, que será lo que tenemos por aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si al acelerar pierdo 350 kilovatios y al frenar los gano, para que la cuenta saliese, es decir, que yo terminase la vuelta tal y como la he empezado, tendríamos que tener misma zona de frenada que acelerador. Pensad que en circuitos como China, el porcentaje de vuelta acelerando a fondo, que es de los bajitos, supera el 60%. Es decir, estamos incluso cerca del 70% de la vuelta acelerando a fondo. Sí que es cierto que lo normal es que esa potencia eléctrica de los 350 kilovatios no es de 0 a 350, sino que es más progresiva, entra en cuarta, quinta marcha aproximadamente. Porque claro, cuando nosotros estamos, por ejemplo, saliendo de una curva lenta, como puede ser esta, nosotros tenemos la aceleración limitada, es decir, no tenemos de repente un pico que la velocidad pasa de 100 a 200 en una milésima, no por el empuje del motor, sino por los neumáticos, que son los que nos limitan. Entonces, si tú, por ejemplo, estás saliendo de una curva lenta, o puede ser, por ejemplo, las 6 de China, estás saliendo de aquí, con el empuje de la parte térmica, ya consigues llegar al límite del neumático. Porque aquí estás a lo mejor pues en tercera velocidad, por ahí. De hecho, esto es las primeras curvas, es decir, la curva 2, la 3, aquí tendremos 4, 5 y más, y aquí tenemos la 6. Por tanto, saliendo de aquí, fijaos que estamos en segunda, tercera, cuarta, y aquí entre cuarta y quinta más o menos es cuando se empieza a desplegar. Yo he hecho aquí una simulación y veis que más o menos ahí, aquí tendríamos 0 porque vamos en marchas muy cortas. Entonces, si en esta zona de la curva 6, solo con el empuje térmico, encima, incluso ahí a medio gas, ya llegaríamos al límite de los neumáticos, porque vamos engranando marchas muy cortas, ya estamos en ese límite del neumático, ¿para qué vamos a empujar con el motor eléctrico? Si solo empujando con uno ya llegó al límite, si empujase con el otro o empujase con el mismo, pero más, los neumáticos patinarían
Y no solo no me va a dar más velocidad, más aceleración, sino que encima me la va a quitar, porque los neumáticos van a patinar. Entonces, ahí está la cuestión. Esos 350 kilovatios en descarga, es decir, potencia que yo estoy utilizando para empujar el coche, se dan más o menos entre cuarta y quinta, depende de la zona del circuito, del mapa del motor, todo. Pero en general entre cuarta y quinta por lo que vimos en China. Entonces, saliendo de aquí no está el motor eléctrico empujando, pero llega un punto en el que ya sí. Luego a lo mejor se para porque es una curva y ya entra todo el tema de los mapas motor y todo esto, que sí que es un poquito más complejo. Y todo esto se complica aún más porque hay una fórmula matemática relativamente sencilla que obliga a ir reduciendo la potencia eléctrica en función de la velocidad. Ahora bien, se reduce de una forma si tenemos una vuelta normal y de otra forma si estamos en modo adelantamiento o en clasificación. Esto que tenemos aquí sería en modo clasificación o adelantamiento, porque se mantiene en 350 kilovatios. ¿Por qué cambiaría la cuestión si estamos en modo carrera? Pues en modo carrera sería esto que tenéis aquí. Llega un punto a los 290 km por hora en el que empieza a caer la potencia eléctrica que puedes entregar, por reglamento. Es decir, si vas a 300 por hora, no puedes tener los 350 kilovatios, tienes que tener menos. Entonces, según va aumentando la velocidad, va disminuyendo, con que parezca que va hacia arriba, pensad que lo que está haciendo es acercarse al cero, que es esa línea gris que tenemos ahí como referencia. Entonces ya no puedes estar descargando a razón de 350 kilovatios, sino que cada vez menos, cada vez menos. ¿Qué pasa en el modo adelantamiento que también se utiliza en clasificación? Pues que en vez de desde los 290 es a partir de los 337,5 km por hora. Y resulta que, por ejemplo, la Vuelta de China no se llega a esa velocidad. Ojo con esto porque no es exactamente así que luego se pueda volver a utilizar toda esa potencia, ¿vale? Es decir, se va reduciendo hasta el cero. Lo que pasa es que, claro, según el reglamento, desde los 290 hasta los 240 km por hora se va reduciendo. De hecho, antes de cada gran premio nos ponen esta información respecto a las unidades de potencia. Y esto es lo que yo os estoy contando. Como veis, aquí nos están poniendo un gráfico. A partir de 290, el estándar va perdiendo potencia progresivamente hasta los 340 y a partir de ahí cae hasta los 345 ya de golpe. Pero si tienes el modo overtake, es decir, el modo adelantamiento, que también se usa en clasificación, puedes seguir descargando a razón de 350 kilovatios, es decir, empujando más por potencia eléctrica hasta los 337,5 km por hora. A partir de ahí caes y llega un punto por aquí, que son, si no recuerdo mal, 350, un poquito más, 355 o así, que ya no puedes entregar nada. Y esto depende del circuito. En cada circuito es ligeramente distinto, sobre todo esto, que nos habla de que si tú, claro, de repente te quedas sin energía eléctrica porque has gastado la batería, el coche no se te puede caer, no puede pegar un frenazo. Tienes que tener una descarga progresiva en esa potencia que tú eres capaz de entregar de 100 kilovatios por segundo. Es decir, que si tú estás entregando 350 kilovatios en este momento y te quedas sin batería, no puedes caer de repente a cero, sino que de 350 kilovatios tienes que pasar a 250 en un segundo, a 150 en el siguiente segundo, a 50 en el siguiente y a 0 en el medio segundo siguiente. Así es como funcionaría. No te puedes caer de golpe, tiene que ser progresivo. Aparte de que aunque sigas teniendo batería, vas a ir cayendo progresivamente por el propio reglamento. Para que veáis lo complejo que es, que yo lo entiendo perfectamente, que es complejísimo. Y ahora, lo que nos hemos encontrado es que, por ejemplo, en Australia, que es esto, nunca se llegaba a esa velocidad. Pensad que se llegaba a 327 más o menos. En China, tampoco. 330, un poquito más, por ahí. Entonces, hay veces en las que dirían, bueno, no se ha llegado a los 340, en lo que empezaría a caer el, bueno, 337,5, que empezaría a caer el modo override y demás, pero es que te fundes la batería. Entonces, no puedes seguir entregando esto. Entonces, hemos llegado a un punto en el que el modo overtake no es útil porque sí, te permiten utilizar más potencia eléctrica, o mejor dicho, te permiten utilizar la misma potencia eléctrica durante más tiempo. Pero como no tienes batería suficiente, y ahí entra el tema de la batería. Vamos a quitar esto del modo carrera para entenderlo todavía mejor. Esto sería una simulación muy simulada de lo que sería la gestión de la energía eléctrica a nivel de batería. Es decir, no estamos hablando de potencia eléctrica, sino que estamos hablando de energía eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo os decía, para ir a esta velocidad, venciendo al aire, las pérdidas de los neumáticos, de la transmisión y todo esto, necesitabas
esta potencia. Pero si tú mantienes esa potencia durante mucho tiempo, estás consumiendo energía. Esos son los megajulios de los que tanto se habla. Y cuando tenemos el modo adelantamiento, se dice, tienes medio megajulio más o 0,5 megajulios más. No es cierto, no es del todo así, sino que, por ejemplo, en circuitos como el de China, tú puedes recargar por vuelta máximo 8,5 megajulios. Y si tienes el modo adelantamiento, 9. Es decir, lo que te están permitiendo si activas el modo adelantamiento, es decir, si en este circuito de China, por ejemplo, pasas aquí a menos de un segundo, es que a partir de aquí vas a poder recargar 0,5 megajulios más. Pero esos 0,5 megajulios más, los 8,5 o los 9 o los 9,5, lo que sea, no es lo que tú puedes gastar. Es decir, tú no puedes empezar la vuelta, por ejemplo, con 8 megajulios y terminar con 0. Tienes un rango máximo de 4. Por tanto, si tú empiezas, por ejemplo, con 8 aquí, descargas a 6 y luego aquí quieres volver a tener los 8 porque quieres llegar aquí hasta 4, que sería el límite, si aquí has llegado con 6, en este tramo tienes que recargar 2. Porque empezaste con 8 y en ningún punto del circuito puedes tener menos de 4. Si tú te quieres fundir 4 aquí, pues más te va a llegar con 8. Os lo pongo con el gráfico. Estos serían los megajulios. Empieza la vuelta. ¿Qué está pasando? Que estoy descargando por la potencia eléctrica. Entonces imaginaos que empezamos con 9 megajulios, por ejemplo. Vamos descargando hasta que llegamos más o menos por aquí. Ahora, llegamos a un punto de frenada. Se activa el freno, se suelta el acelerador, pequeños toquecitos de acelerador y tal, pero se sigue frenando. Por tanto, lo que estamos haciendo es recargar. Veis que el gráfico del ERS va hacia arriba. Estamos ahora en 350 kilovatios de recarga. Esto es una simulación, pero simplificando al máximo, que no llega ni a simulación, casi, ¿vale? Y de hecho ahora vais a entender por qué. Empiezas descargando batería. Y por tanto, de los 9 llegas más o menos a, bueno, más o menos por aquí, a unos 7,4 megajulios más o menos. Ahora llega una frenada. ¿Qué es lo que pasa? Que como la potencia es positiva porque estoy recargando en frenada, sube y llega a subir incluso a un valor bastante positivo de 9,6 por ahí. Es decir, en la frenada es superado el valor inicial. Ahora, este es el máximo, 9,6 a lo largo de toda la vuelta. Veis que a partir de ahí pues sí que tenemos bajada, subida, pero es el máximo de toda la vuelta, 9,6. Esto significa que como mínimo la batería tiene que llegar a 5,6. Y fijaos que aquí pues tenemos otro tramo de aceleración, frenada, aceleración, frenada, aceleración, frenada, y ahora aquí se mantiene porque estamos saliendo de curva lenta y no estamos entregando energía eléctrica, pero tampoco la estamos recargando, y aquí empezaría la recta como tal. Entonces, lo que hemos hecho, os lo pongo con el mapa. Llegamos a la vuelta, descargamos. Por tanto, la energía que tenemos en la batería cae. Ahora, llegamos a este punto en el que se frena. Como se frena, se recarga, aumentaría. Ahora llegamos a este tramo de velocidad lenta, que vamos engrandando marchas cortas. Ahí no necesitamos empuje eléctrico, porque con el empuje térmico ya llegaríamos al límite de los neumáticos, así que ahí se mantendría más o menos. Ahora tenemos este tramo de recta y se descargaría. Ahora tenemos esta frenada y se cargaría. Ahora tenemos este tramo en el que vamos otra vez a baja velocidad, marchas cortas, tal, se mantendría. Y así tendríamos todo esto que tampoco se utilizaría realmente, aunque en nuestra simulación muy simulada sí. Aquí se volvería a cargar, aquí se volvería a descargar, aquí se volvería a cargar, aquí otra vez se estabilizaría, y el caso es que vamos a llegar a la recta. Entonces, llegamos a la recta con un valor muy aproximado de 7,1 megajulio. En este hipotético y terrible caso, fijaos cuándo nos quedaríamos sin batería. Aquí. Como veis, tenemos aquí ya 5,6 megajulios. Aquí ya nos habremos quedado sin batería. ¿Significa que la batería está descargada del todo? No, pero por reglamento, como entre el máximo y el mínimo solo puede haber 4 y yo llegué al máximo aquí al principio, pues la fastidié. Entonces, ahí está la gestión de la energía eléctrica, que puede ser a través del mapa, de lo que haga el piloto, de todas estas cosas que ya hablaremos del tema de gestión de piloto. Pero eso es absolutamente fundamental que lo entendáis. Entonces, si tú te quedas aquí, fijaos dónde estamos, este punto
Más o menos el punto, pues 3700 más o menos de la recta, es prácticamente al empezar. Es que no hemos llegado ni a engranar la octava marcha y ya nos habríamos quedado sin energía. No sin energía porque la batería está descargada, sino porque ya el reglamento no nos permite utilizar más. Y alguno pensará, bueno, pues que te permitan utilizar más. Sí, claro, pero si no existiese esa normativa, fijaos lo que pasaría, que sería descargando y terminas la vuelta al final con 2,4 megajulios, habiendo empezado con 9. La siguiente vuelta, imagínate lo que tienes que recargar. Si tienes un déficit de 7 megajulios, pues una barbaridad. Ahora, tú dices, mira, yo quiero un déficit de 7 megajulios porque lo voy a aprovechar para adelantar. Luego ya en la siguiente, con menos energía eléctrica o menos potencia eléctrica, me voy a defender para no desgastar tanto la batería o descargarla, lo que sea. Pero sería una locura y sería todavía peor la gestión que íbamos a ver. Entonces, por eso tenemos también esto, ¿vale? Poquito a poco vamos a ir entendiendo tantísimas cosas. Entonces, no hay un límite como tal de la energía que se puede consumir. Ahora bien, sabes que entre el máximo y el mínimo solo puede haber 4 y lo máximo que puedes recargar son 8,5, 9 o 9,5 megajulios dependiendo del circuito. Entonces, con estos dos factores sí que te puedes hacer una idea de que no vas a tener infinita energía que puedes descargar. Entonces, ¿por qué en este caso de China tuvimos algo mejor que lo que tuvimos, por ejemplo, en Australia? Que ahora os vamos a poner el ejemplo. Porque fijaos el principio de la recta. Voy a quitar todo esto para que lo veáis más claro todavía. Tramo de recta pequeñito, que es el que tenemos aquí. Luego tenemos una frenada. Zona de muy baja velocidad. Recta, frenada, recta. Además, curvas muy rápidas por aquí. Frenada, recta, frenada. Es tramo de acelerar, frenar. Fijaos en el mapa. Se acelera mucho, aquí se gasta mucha energía, aquí se recupera, aquí se gasta, se recupera. Ni se gasta ni se recupera. Sí que se gastaría en todo caso un poquito, sobre todo por aquí. Pero aquí se vuelve a recuperar, aquí se gasta, aquí se recupera. Entonces, has llegado al punto crítico del circuito, la recta más larga, habiendo descargado y cargado, descargado y descargado. Pero ¿qué pasa en Australia? Descargas, cargas aquí la primera frenada, lo que cargas en la primera frenada ya lo estás descargando en esta recta, pongo aquí estos gráficos, fijaos el de la energía eléctrica, en megajulios. Ojo, no la potencia eléctrica, sino la energía, lo que se va consumiendo en la batería. Si no se gestionase absolutamente nada, y en el hipotético caso de que a partir de quintas, cuando gastas 350 kilovatios, además de golpe, y que en cada punto de frenada, mientras estás frenando, sea mucho o poco, estás recargando 350, que ya digo que es una estimación muy a la ligera, por así decirlo, fijaos en el punto en el que te quedarías sin energía eléctrica, es aquí. Es decir, en Australia, que es lo que tenemos por aquí, empezabas aquí, vale, descargas, cargas, descargas, cargas, y ahora aquí prácticamente nada, pero en todo esto vas descargando, aquí la frenada pues era prácticamente nula, esto que si te tiras el coche, todo esto descargando, y te encuentras que aquí ya te hubieses quedado sin energía eléctrica. Porque no hay puntos de recarga, o al menos no suficiente. O sea, llegamos a la recta más importante, una recta larguísima, habiendo tocado el freno 3 veces. Y además, una recta que se empieza ya a mucha velocidad. Por tanto, la fuerza del drag, ese empuje del aire hacia atrás, es todavía mayor. Porque aumenta con la velocidad, pero no es lineal a la velocidad, sino que es exponencial. Es por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Es decir, si lo representásemos, tenemos aquí un gráfico. Esto es la velocidad y esto es el drag. Va aumentando así. Entonces, cuando llegas a este punto, un poquito más de velocidad supone un enorme salto en el drag. Por simplificar mucho el gráfico. Entonces, en circuitos como Australia, puede ser un caos tremendo. Y si nos vamos a Japón, por ejemplo, fijaos lo que tenemos aquí. Tramos en los que habrá que levantar mucho, que son las S y demás. Esto es la pole del año pasado de Verstappen. Pero tenemos una frenada. Esto es lo que no se frena realmente. Este año a lo mejor sí hay que frenar. Pero luego tenemos toque de freno y zona de aceleración. Es decir, aquí estaríamos todo esto descargando, cargando, descargando todo esto, todo esto. Aquí ya te habrías fundido la batería. Fijaos que te la habrías fundido sin gestión. Es decir, que me pone 350 de carga y descarga. Voy a tope. Aquí ya habréis llegado al límite. Empezando las S. Evidentemente, esto no se va a hacer. No se va a descargar tanto como para llegar a este límite. Pero es que pensad que en esta, ya digo, es una estimación muy a la ligera. Habría que calcular muchísimos más parámetros. Pero empezando con 9 y con esta estimación,
llegaríamos al final a menos 9. Se habría un déficit de 18 en Japón. ¿Qué es lo que se hace para que esto no pase? Y vais a ver que no pasa. Pues no se descarga constantemente la batería. Hay tramos en los que antes solo había que levantar el pie del acelerador y ahora se va a frenar. Hay muchos tramos en los que no se va a entregar la energía eléctrica para no gastarla. Vas a frenar un poquito más para recargar un poco más. Y si lo de Australia, que es lo que tenemos aquí, pensad que era desde 9 hasta menos 4 por ahí, esto es todavía peor, ¿vale? Insisto, una simulación muy a la ligera, pero nos ayuda a entender el problema que podríamos tener. De todas formas, ya tocará hablar del circuito de Japón cuando hagamos la previa y todo esto. Entonces, si tienes frenadas entre rectas, estupendo, porque vas a poder recargar como teníamos en China. Cuando tengamos circuitos tipo Singapur, tipo Mónaco, por ejemplo, que es tramo recta frenada, estupendo, porque siempre vamos a tener ese límite. Ahora, no hay capacidad máxima de batería como tal tampoco, porque yo digo, empezamos más o menos con 9 megajulios, me vengo aquí, bueno, me quedo aquí en China, 9 megajulios, tal. ¿Tú podrías tener una batería capaz de llegar, por ejemplo, a 15 megajulios? No hay límite como tal. Porque te dice que entre el máximo y el mínimo puede haber 4. Pero oye, si tú quieres estar a lo mejor 7 vueltas recargando más energía, pero la realidad es que es muy complicado ir recargando un ritmo que te permita empezar, por ejemplo, la vuelta con 4 megajulios, terminar con 5 y luego 6 y luego 7. O sea, a lo mejor progresivo sí, pero pasar de 4, por ejemplo, a 8, de 8 a 10, de 10 a 12 y así durante muchas vueltas y se va a perder demasiado tiempo. Entonces, al menos lo que hemos podido ver ahora es que parece que más o menos se mantiene el mismo límite. Tener una batería que pueda albergar, no es del todo correcto decirlo así, pero para que nos entendamos, más energía eléctrica te puede dar ciertos beneficios porque te da más flexibilidad y demás, pero por otra parte seguramente conlleva un aumento de peso. Sabéis que los coches tienen un peso mínimo. Entonces, si estás por debajo, lo puedes aprovechar para meter más peso a la batería para tener como más capacidad, porque además es un elemento que está muy abajo, muy centradito en el coche, entonces a nivel de reparto de peso te vendría bien. Pero esto ya es elucubrar mucho con lo que tendría cada coche y demás, solo para que entendáis un poco realmente la complejidad de todo esto. Y ya para terminar de entender la Fórmula 1 actual, que todavía no he hablado de las posibles soluciones y de los problemas reales como tal. Resulta que estamos hablando mucho de cómo se limita la potencia eléctrica de al final de las rectas, que tenemos que ir perdiendo progresivamente y no sé cuánto. ¿Qué pasa con la térmica? Pues si pasar de potencia a energía ya era un poco complejo porque es sostener la potencia durante el tiempo, ahora resulta que para la parte térmica no nos limitan la energía, esa diferencia entre el máximo y el mínimo tal, que esa energía no viene de energía eléctrica en la batería, sino que es la energía que lleva energía térmica dentro del propio combustible. Pues en vez de limitar la energía, nos limitan el flujo de energía. Porque si tu combustible, por ejemplo, es un desastre, pues pueden meter más combustible. Es decir, el caudal, la cantidad de combustible que estamos metiendo puede ser mayor. Y ese flujo térmico se limita de una forma muy curiosa. Y es que si se van a más de 10.500 revoluciones por minuto, como es este caso aquí, el flujo térmico es de 3.000 megajulios por hora. Esto, olvidamos, da igual que no seáis ingenieros o que lo seáis, lo que sea. Esto a nivel visual mental es imposible imaginárselo. Pero que sepáis que hay un límite, esa es la cuestión. Ahora, si bajas, si se te caen las revoluciones por minuto, como puede ser este caso aquí, porque tenemos las curvas lentas y todo esto, caemos, por ejemplo, a 9.500 revoluciones, incluso un poquito menos, a 9.000, va cayendo ese flujo energético y lo que vamos a tener aquí es un poquito menos. De hecho, la fórmula es 0,27 por las revoluciones por minuto más 165, para que sepáis exactamente cómo se calcula. Es decir, que si vas a muy bajas revoluciones por minuto, tú no puedes meterle una cantidad de gasolina tremenda, porque es verdad que se consume más y tal. Yo no digo que esto sea eco-friendly, ni sostenible, ni verde, ni cada uno como lo quiera llamar. Yo no digo ni que lo sea, ni que no lo sea. Yo os explico cómo está limitado actualmente el reglamento. Entonces, espero que con esto queden claros la mayoría de mitos de ahora tienes más energía, ahora tienes menos, ahora se te ha gastado la batería, no se te ha gastado. Porque sí que lo podemos simplificar mucho y decir, vale, pues empiezas con esta batería, tienes el 100%, luego se va gastando y tal. Pero que sepáis que a nivel interno es más complejo. Y aquí yo pues estoy en el barco de intentar acercar la Fórmula 1 os guste más o menos a todo el mundo. Entonces, aclarado todo este asunto con lo complejo que es. Esta Fórmula 1,
que es complicadísima, que no sé qué, no sé cuánto, ahora hablamos de los problemas que tiene, ha supuesto 3 soluciones a problemas que ya teníamos y ahora ya no, o que al menos se han minimizado. El primero de ellos es el tema de seguirse más de cerca, porque como tenemos menos aire sucio, porque los coches generan menos carga aerodinámica, se pueden seguir más de cerca. Esto es así, porque si tú vas detrás de un coche y este coche genera mucho aire sucio, tienes el aire más turbulento y por tanto la carga aerodinámica que puedes generar tú es menor. Entonces, en recta sí, por supuesto, estupendo, te puedes acercar mucho, pero en curva te afecta muchísimo ese aire turbulento. Y gracias a la aerodinámica activa, que esto es opinión, no es nada real ni 100% objetivo ni nada, esto a cada uno que tome su opinión, creo que es un invento estupendo. Porque para que se siga más de cerca hay que reducir la carga aerodinámica. Y si reduce la carga aerodinámica va más lento en curva. Para compensarlo vamos a hacer que vaya más rápido en recta. ¿Cómo? Abriendo alerones. Esa es como un poco la filosofía del asunto. Ahora, otra solución interesante. Hay más adelantamientos. Nos gustarán más, nos gustarán menos, ahora hablamos de esto. Pero sí que hay más adelantamientos. Al menos de momento. Cuando aprendan a gestionar la energía y todo esto, a lo mejor cambia el asunto. Sí que es cierto que se han visto adelantamientos en China, en curva, pero luego en Australia no, entonces habrá que seguir evaluando esto. Y luego, otra solución es que ya no hay tanto spray, que viene del tema también del aire turbulento. Como ya el difusor no funciona tantísimo, no genera esa turbulencia exagerada, que al final lo que hace es pilla aire súper rápido, súper laminar y, como su nombre indica, hace un spray, ¿no? Y eso es el spray que en lluvia evitaba que hubiese visibilidad y que por tanto se pudiese correr. Veremos lo que pasa, todavía está por comprobar 100%, pero sería raro que no se redujese el spray. Otra cosa es que se reduzca lo suficiente como para que se pueda correr con condiciones de lluvia. Ya veremos hasta qué punto. ¿Tiene cosas malas la Fórmula 1? Por supuesto que sí, pero también tiene estas cosas buenas que es importante que nos agarremos a ella e intentemos más o menos entender esta Fórmula 1, el porqué. Ahora, hay 3 problemas principales que es importante, si los queremos solucionar y estamos en contra de la Fórmula 1 y tal, que los separemos. Porque hay gente que vio el Gran Premio de Australia y dijo, esto es un desastre porque la batería, porque no sé cuánto. Y tienen toda la razón, porque Australia es un circuito que como no gestiona la batería, al principio de la recta te has quedado ya sin. Entonces, en el primer tercio de la vuelta, que mira que hay frenadas y tal, tienes que estar gestionando constantemente, pues si no en la recta te vas a quedar sin. Y de hecho, aunque la gestiones, que es lo que se vio mitad de recta, fijaos lo que pasa con la velocidad, que se caía. Porque sí, te limitan esa entrega de potencia a partir de 290 o 340 km por hora, pero es que aunque no te la limitasen, te quedas sin batería y no la puedes sostener. Entonces, ¿fue un desastre? ¿Fue un descalabro tal? Yo creo que sí. Alguna habrá que le gustó y tal y cual. Entonces esto ya es algo subjetivo y de verdad tenéis que entender que es algo subjetivo. Que a ti te guste no significa que está bien y que a ti no te guste no significa que esté mal. Entonces, dicho esto, aclaro el asunto. 3 puntos diferentes en cuanto a los problemas. El primero, que hay una desigualdad enorme en el rendimiento. Porque hemos visto, por ejemplo, en este caso, la pole de Australia de Russell, en China la pole de Antonelli, y ha sido una diferencia abismal con el resto. Parece que no se podía competir con ellos directamente. Y claro, venimos del 2025, donde había una batalla, Verstappen parecía que no tenía el mejor coche, parecía la mejor vuelta en clasificación, se colaba y tal. Pero comparar una Fórmula 1 del 2026 con el 25 es totalmente injusto. Porque en 2025 no hubo un cambio reglamentario. Hubo un pequeño, entre comillas, cambio reglamentario en el 22. Ya un 22, 23, 24, 25. ¿Con qué Fórmula 1 habría que comparar esta? Con la de 2014, que es cuando se introdujeron los motores híbridos, el V6 híbrido con MGUK, MGUH, que es como la base que se ha evolucionado para ahora la del 26. ¿Era mejor aquella del 2014 que esta actual? Hombre, solo llevamos 2 grandes premios. Yo de momento diría que no. Aquí es que hay equipos que no pueden ni empezar a correr. En aquella época también pasaba. De hecho, si comparamos incluso el 2015, comparar resultados 2015 de Australia con 2026 de Australia. Los pilotos que empezaron, los que terminaron, la diferencia entre los pilotos que fueron doblados. Yo os invito a que lo hagáis. ¿Es peor esta Fórmula 1? Si la comparamos con aquellos años, no. Si la comparamos con 2025, sí. Si nos atenemos a datos de cuántos han participado, cuántos han terminado sin ser doblados, a qué distancia están los pilotos, todo esto. Ahora, dentro de las diferencias de rendimiento, yo consideraría como un problema la fiabilidad, pero no como un problema aparte, porque esto es algo que siempre ha tenido la Fórmula 1. Y hay gente a la que le gusta que haya problema de fiabilidad porque a mitad de carrera puede haber un cambio de guión, lo que sea. Y hay gente que prefiere que los 22 coches que tenemos ahora estén todos perfectos. Opinión de cada uno. Yo sí considero que la fiabilidad es un problema, pero sobre todo un problema
en el desequilibrio en el rendimiento de los equipos y de los coches, porque hay coches que parecen muy fiables y coches que parece que no son nada fiables. Ahora, otro problema que tenemos diferente es la falta de entendimiento. Y es que la Fórmula 1, por una parte, es muy compleja, con todo esto de la potencia de la energía que se gasta, que tenemos un límite, que no sé por qué ahora este se queda sin potencia, es muy compleja. Sí es verdad que siempre se ha gestionado el tema del combustible, o sea, el consumo, el desgaste, todo esto, pero es verdad que ahora a nivel de energía, potencia y todo esto, como se han ido poniendo ciertos parches para equilibrar un poco el rendimiento y que no hubiese tantísimas diferencias, aunque siga habiendo diferencias, pues ha hecho todavía más complejo. Y aparte creo que no se ha terminado de explicar bien ni de enseñar bien en las retransmisiones, que no tienes un apartado en el que te diga la potencia que está usando. Eso también es mi opinión. Creo que el hecho de que sea muy compleja y que haya una falta clara de entendimiento de los aficionados, creo que eso es un hecho porque la enorme mayoría de gente no sabe lo que estáis aprendiendo vosotros en este vídeo si está funcionando medianamente bien. Entonces, eso es otro problema diferente. Entonces, tú puedes decir, la Fórmula 1 es una castaña porque no hay quien la entienda y no sé qué. Vale. Pero eso es un problema. Que haya mucha diferencia entre rendimiento de equipo es otro. ¿Hay de verdad mucha diferencia de rendimiento de equipo? Habría que compararlo con otras épocas en las que corresponda. No con un año anterior en la que ya llevábamos casi 10 años con los mismos motores, 5 años con la misma aerodinámica y el mismo chasis. Eso no sería una comparativa justa. Y ahora, aparte de ese desequilibrio en el rendimiento, de lo complicado que es entenderlo, es que hay un espectáculo, por así decirlo, que no gusta. Es decir, que tú vayas a final de recta, o a principio de recta, o a mitad, y de repente el coche pierda velocidad, que no veas a los pilotos ir al límite en una curva rápida porque como antes había una recta y se ha caído la velocidad ya la puedo hacer a fondo, no es lo mismo a que el coche sea muy rápido con mucha carga aerodinámica y esa curva la puedes hacer a fondo. Cambia totalmente de historia. Porque claro, tú estás escuchando el motor, estás viendo el piloto que de repente se cae y aparece que has llegado frenado porque el coche te ha frenado a esa curva. Entonces son tres cosas diferentes. Por ejemplo, en China yo creo que tuvimos un gran premio muy entretenido, pero la Fórmula 1 a nivel interno no se entendió. Lo que pasa es que como que dio un poco igual porque el espectáculo fue entretenido y tal, ese espectáculo medio bochornoso o que no gusta, por así decirlo, de que la velocidad se cae en recta, no fue tan exagerado como en Australia. Y la diferencia entre equipos también se redujo un poquito. Pero claro, esto va a depender mucho del rendimiento de cada equipo en cada circuito y cómo vaya evolucionando todo esto. Entonces, ¿queremos solucionar los problemas? Vale, vamos a intentar solucionarlos. Porque hay algunas soluciones que pueden beneficiar a uno de ellos y perjudicar a otro. Entonces, si queremos buscar soluciones, tenemos que tener los tres en cuenta. No vayamos a arreglar una cosa y cargarnos otra. Que esto cuando hablamos de los reglajes, eso por ejemplo, siempre os digo, oye, si tienes un problema en una frenada de curva lenta, toca algo que afecte a la frenada en curva lenta única y exclusivamente, si puede ser. A ver si te vas a cargar luego el rendimiento en curva rápida, por lo que sea, ¿vale? Pues esto es algo parecido, si me permitís el símil. Y con todo esto, hay dos soluciones que yo creo que son realistas. Antes de pasar a ellas, hablaros de unas claves generales. Lo primero, necesitamos más información sobre la carga-descarga de cada uno de los pilotos, porque es verdad que cuando tenemos las cámaras on-board más o menos se ve, pero luego a lo largo de una vuelta ya no se ve nada. Yo creo que sobre todo en la tabla de tiempos que hay a la izquierda nos deberían dar un poquito más de información, porque es verdad que si no es complicadísimo. Ahora, otra clave, podemos por ejemplo jugar con las restricciones de permitir que recarguen más o recarguen menos, que descarguen más o descarguen menos y tal. Si tú buscas mayor igualdad entre los equipos, tienes que aumentar esas restricciones. Pero debes tener en cuenta que si aumentas esas restricciones, puede que el espectáculo sea peor todavía porque los coches van más lentos, porque se caen antes en recta, todo esto. Entonces, en el caso que limites aún más o aumentes esas restricciones, tienes que tener en cuenta cómo vas a afectar a ese espectáculo. Y luego, si quieres algo, bueno, más o menos que esté como ahora tal, tienes que buscar soluciones intermedias o que no vayan directamente por ahí. Es decir, vamos a buscar otra solución a nivel deportivo, por ejemplo, no a nivel técnico, para no perjudicar ni al rendimiento puro, ni a ese espectáculo medio bochornoso de que el coche pierda velocidad en plena recta. También, aparte de ver en la propia tabla de los tiempos algo más de información, creo que estaría bien que los propios coches ya de por sí al verlo tuviesen información, porque es verdad que ahora tenemos lo de las lucecitas atrás que es el clipping, doble lucecita si es el super clipping, que lo que significa clipping es que ya te has quedado sin potencia eléctrica. Esos 350 kilovatios ya tienes cero. Y si es el doble, es que estás utilizando el motor para cargar la batería. Eso a nivel de eficiencia que comentábamos al principio es terrible, pero es lo que hay. Entonces, sí que es cierto que si estás viendo el coche por detrás, esa información la tienes. Pero si lo estás viendo por delante, no, o de lado. Y antes, por ejemplo, cuando alguien iba a adelantar, se veía perfectamente el DRS que se abría. Lo miras por adelante, por atrás, incluso de lado. Pero ahora cuando alguien tiene el modo overtake no lo sabemos. Cuando alguien está utilizando los 350 kilovatios durante más tiempo porque tiene el modo overtake no lo sabemos.
Si miras el coche por delante y está en clipping o super clipping, no lo sabemos. Entonces, sí que falta un poquito más de información que solucionaría directamente ese problema del entendimiento sin agravar los otros dos problemas que habíamos mencionado. Y ahora, con todo este rollo que os he contado, utilizando esto, vamos a quitarlo del flujo térmico, que creo que lía más que otra cosa, vamos a intentar proponer diferentes soluciones. No se puede proponer cambiar los motores. Por ejemplo, se está proponiendo lo de modificar las restricciones en salida para que haya más tiempo de carga de turbo, tal. Eso ya está muy al límite y Ferrari ha dicho que eso no puede ser porque ellos sabían qué normativa había y han hecho un turbo para esta normativa, sabiendo que iba a haber muy poco tiempo de carga de turbo. Entonces ellos han hecho un turbo única y exclusivamente para salir mejor que el resto. Entonces si tú te cargas eso, todo el desarrollo de Ferrari no sirve para nada. Eso no se lo puedes hacer a un equipo porque es altamente injusto. Hay cosas más o menos justas en esta normativa de la Fórmula 1, pero lo que más injusto es cambiarla a la mitad. Entonces, tú, por ejemplo, desde el principio dices, quien vaya peor les vamos a ayudar más. Alguno dirá, bueno, pues eso es injusto. Si vas peor hubieses invertido más dinero, le hubieses dedicado más tiempo o hubieses tenido mejores ideas. Vale, pero desde un principio el reglamento era así. Más o menos injusto, pero era así. Ahora, si a mitad cambias el reglamento, entonces ya paga y vámonos, ¿vale? Sí que es cierto que es, al fin y al cabo, lo que vamos a tener que hacer. Si queremos solucionar esto. Si lo queremos mantener igual y tal, pues ya está. Pero sí que es cierto que yo creo que hay algunas soluciones que sea como un punto intermedio en este caso. Por ejemplo, la primera alternativa sería cambiar el límite de potencia. Os pongo un ejemplo. Si en la parte eléctrica, en vez de los 350 kilovatios, tú lo reduces un 40% y vas a poder utilizar esa energía eléctrica 2,5 veces más de tiempo. Es decir, más del doble. Es decir, si tú reduces el 40%, no sube un 40%. Sino que tendrías que dividirlo entre 0,4 y por eso te da 2,5, que son las veces que multiplicarías. Y ojo, estás reduciendo un 40% la parte eléctrica de los 350 kilovatios, que si no me equivoco serían unos 210 o algo así. Pero los 350 de la parte térmica la sigues teniendo, ¿eh? Que no es que esté limitada así como tal, sino que tenemos lo del flujo de la energía térmica y lo que sea. Pero eso lo seguiremos teniendo. Por tanto, tú no estás limitando un 40% la potencia total del coche. Está limitando un 40% esta parte, que supone un 50% del total. Por tanto, sería en todo caso un 20%, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, dejando esto claro. Ahora, la primera solución realista, de la que más he hablado, es limitar esa potencia eléctrica. Es decir, en vez de 350 kilovatios, vamos a utilizar 250 kilovatios. Es decir, en esto que vemos por aquí, en vez de descargar a razón de 350, descargamos a razón de 250, 100 kilovatios menos. No es exactamente un 40% menos, es un poquito menos, es decir, no sé si es un 30, 35 o así. ¿Qué pasa en este caso? Que seguimos recargando lo mismo, los 350 kilovatios, pero luego al descargar descargamos menos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la energía? Pues que se carga, sube igual de rápido, pero luego cae más lenta. Entonces, en esta simulación espectacularmente simplificada, fijaos lo que pasa. Que en vez de quedarte en el límite ese de que ya has consumido los 4 megajulios, aquí al principio de la recta, esto ya digo, sin nada de gestión, superando una recarga perfecta, todas estas historias, pero solo por una referencia. A mitad de recta, incluso casi al principio, diría primer tercio, ya te habías quedado sin energía. En este caso, fíjate todo lo que aumentaría, sería casi al final. Solo reduciendo 100 kilovatios en la entrega. Ahora bien, esto habría que afinarlo con este mapa porque sabéis que lo que pasa es que cuando llegas a cierta velocidad tienes que ir cayendo, lo que sea. Pero quitando eso incluso, que también habría que adaptarlo, ya no tendrías que gestionar tanto incluso en una vuelta de clasificación. Otra cosa es que queramos, porque recordad que estos motores híbridos de carga, descarga y tal están en coches de calle. Y si tú utilizas la Fórmula 1 para hacer un motor hiper eficiente con unos software y unas historias espectaculares que lo hagan súper eficiente, luego te lo puedes llevar a coche de calle. Que eso es lo que se hizo también con la generación anterior de Fórmula 1. O sea, tenemos un Honda híbrido, tenemos Ferrari híbrido, tenemos prácticamente todos los coches en modo híbrido. Así que tened en cuenta que esto también tiene su parte positiva para las marcas y por eso los motoristas quieren estas unidades de potencia híbridas. Esto incluso de los 250 kilovatios, que es un ejemplo que yo os pongo aquí en China, lo podemos trasladar, por ejemplo, a Australia. ¿Qué pasa si yo le meto esta alternativa de descargar un poco menos? Pues fijaos que en vez de quedarnos aquí en este punto, lo llevaríamos a mitad de recta. Teniendo en cuenta que en el resto del circuito no íbamos a descargar tanto, como en este hipotético caso, pues lo podríamos avanzar más todavía. De hecho, si hacemos el cálculo rápido, nos vamos a venir, por ejemplo, a
bueno, incluso a este de Australia, pero lo vamos a poner en tiempo. El cálculo rápido es que a razón de 350 kilovatios tardas 11,4 segundos en fundirte los 4 megajulios. Pensad que estamos más o menos por aquí, imaginaos principio de recta, 31,2 segundos. Más 11 nos iríamos al 42, por aquí más o menos. Más o menos por aquí ya nos habríamos fundido la batería. Ahora, en vez de 350 son 250 y ya no son 11,4 segundos, lo que tarda son 18. Entonces estás desde el 31 sería hasta casi el 50. Final de recta te da. Me voy a China, que es una recta más larga, tal y cual. Imaginaos que empezamos más o menos por aquí. Que ya estamos engranando en este caso, más o menos por aquí, la quinta marcha, por aquí, ¿vale? Lo ponemos en tiempo mejor. Aquí. 62. Más los 11 segundos y medio serían 73 y pico. Mitad de recta te la has fundido. Ahora, si son los 18, empezarías aquí y te daría para terminarla, sobrado. Entre comillas, sobrado, entendedme, ¿vale? Por tanto, estas rectas en las que pasas bastante tiempo, porque a pesar que desde que aceleras a fondo, que es aquí, desde el 60 hasta que frenas, han pasado 76 segundos. Por tanto, si tardas 18 segundos en fundírtela, te da. Ahora, si tardas 11, pues no. Solo reduciendo de 350 kilovatios a 350. Y eso es la potencia. No estamos hablando de energía, que realmente es como lo importante, por así decirlo. Y de hecho, otra posible solución sería limitarlo en función del circuito. Es decir, por ejemplo, en Australia, decir, pues mira, en vez de 350 van a ser 250. Pero cuando llegas a China, que no es un circuito tan conflictivo, dices, no, 350 o incluso 300. Y podréis pensar, bueno, pues menudo lío ahora, la potencia, no sé qué. Pensad que esto es lo que tenemos actualmente, ¿eh? Que no nos dicen ni siquiera, en general, cuál es el detection gap, que es lo de que antes a menos de un segundo tenías que pasar de ese piloto para abrir el DRS. En los dos circuitos que hemos tenido es un segundo, pero esto es variable. Hay circuitos que pueden ser 0,8 y otros que pueden ser 1,5 segundos. Aparte de que en cada circuito tenemos zonas de recta diferente. Aparte de que las zonas de recta de la aerodinámica activa cambia en función de si es de bajo agarre o de mucho agarre, es decir, si es en seco o en lluvia. Aparte, en función del circuito también cambia la energía eléctrica que es capaz de consumir. Aparte, depende del circuito, cambia el ratio en el que puedes perder la potencia eléctrica por segundo. Por tanto, ya hay muchos parámetros. ¿Es complejo? Sí. ¿Añadiría una extra complejidad a saber que en vez de 350 kilovatios puedes entregar 300 o 250? Pues yo creo que ya sería casi residual, digamos, el extra de complejidad que podríamos añadir. Y de hecho, de esta forma, es cierto que se perdería eso del 50-50, que es 350 kilovatios térmicos, 350 eléctricos, porque en algunos circuitos no. Pero como Fórmula 1, sí que lo tienes. Porque para circuitos como Mónaco, incluso como China, a lo mejor, dice 350. Aquí sí que se cumple el 50-50. Y luego, si tú lo quieres vender como que es una categoría 50-50 térmica, eléctrica, tal, pues lo puedes vender si quieres. ¿Vale? Ya en temas de marketing ya no me voy a meter. Pero esto sí que es especialmente interesante. Además, te daré un extra de flexibilidad. Porque el problema de esta Fórmula 1 es que en unos circuitos va muy bien y en otros va muy mal. O en unos va muy mal y en otros va normal. ¿Vale? Depende del criterio de cada uno. Otra posible opción es tener, en vez de una entrega progresiva, porque claro, aquí en este caso yo no he hecho una entrega progresiva de la energía eléctrica. Sí que es cierto que suele ser bastante agresiva, es decir, que tardas, o sea, en un segundo como mucho ya has pasado del 0 a los 350 kilovatios. Pero proponer como diferentes modos, por así decirlo. Que pases, tienes un modo que es el super clipping, que es el de recarga, es decir, utilizar la parte térmica para cargar la parte eléctrica, que si todo va bien, ese no tendrías ni que utilizarlo, pero luego tendrías el modo clipping, es decir, 0 kilovatios. Luego puedes tener el modo de máxima entrega, que serían 350, 250, 300, lo que corresponde a cada circuito, y luego un modo intermedio. Y de esa forma, si tú tienes un gráfico, una tabla ahí en el lado, y ves que alguien está en modo verde, y luego pasa, por ejemplo, a naranja y luego a rojo, pues tú ya sabes que está en clipping, está en esa parte intermedia, por así decirlo, o está entregando el máximo. Y si está apagado, pues es que está frenando o está en clipping directamente, ¿vale? Entonces, o incluso, pues mira, si está apagado es el clipping, por así decirlo, o mira, si está en rojo es que está recargando, si está en gris es que ni una cosa ni la otra, si está en amarillo es que está entregando, pero en el mapa intermedio, y si está en verde es máximo. ¿Eso sería una extra complejidad? Pues sí. ¿Atajaría uno de los problemas que hemos visto de que el espectáculo no es tan
bochornoso, por así decirlo. Sí, lo solucionaríamos, pero estaríamos metiendo un extra de complejidad. Entonces, por eso digo que tampoco hay soluciones perfectas, porque de hecho eso de no poder vender en todos los circuitos de 50-50, a lo mejor sí que es un problema, ¿vale? Sí que es cierto que el otro problema, por así decirlo, del equilibrio, habría que ver cómo afecta, porque a lo mejor Mercedes dice, oye, yo prefiero que siga tal y como está, porque a mí ahora mismo me va muy bien. Pero si lo limitas, a lo mejor permites que esa entrega de energía del Mercedes sea espectacular, porque hay una eficiencia al recargar, una eficiencia al descargar y luego una eficiencia global de cómo configuras el mapa, de en qué puntos descargas, cómo descargas, demás. Es decir, si estoy acelerando en quinta con este giro de volante y este porcentaje de acelerador, ¿qué tengo que hacer? Descargar, cargar, nada, ¿qué hago? Pues todo eso se estudia, ¿vale? En función incluso del estado de los neumáticos, si tú quieres. Porque si están muy desgastados los neumáticos, a lo mejor en vez de empezar a entregar la energía eléctrica en quinta, la prefiero entregar en sexta. Porque en quinta va a hacer que patinen los neumáticos, por ejemplo, lo que sea, ¿vale? O yo quiero conservarlo más o lo que sea. Entonces, como veis, hay muchas cosas. Esto de los mapas y tal, pues sí que seguiría beneficiando a los que tengan mejores unidades de potencia. Esto debe ser así. Otra cosa es que lo limitemos. Es decir, tú no puedes quitar de repente toda la ventaja a uno que ha hecho una mejor unidad de potencia. Pues eso sería tremendamente injusto. Y ese sería un poco el balance of performance que se mete en categorías como el WEC, por ejemplo. Y yo creo que eso en Fórmula 1 no cabe o no debería caber. Pero eso es opinión de cada uno. Otra cosa es que digas, vale, hay una diferencia abismal, pues el que está más abajo vamos a ayudarle a seguir un poquito. Pero no que al de arriba de repente le digas, no, todos iguales porque tiene que ser así y tal. Entonces, te digo, depende un poco del asunto. Y esto es la alternativa 1 que yo propongo, que además tenemos aquí, por ejemplo, porcentaje de batería a la diferencia. Como veis, ¿qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, por aquí? Pues que respecto al normal, por así decirlo, tendríamos un 18% más. Y por aquí al final de la vuelta, pues tendremos en torno a un 42% más, ¿vale? En esa simulación en la que no se ha gestionado nada, insisto, ¿vale? Y entonces, en vez de habernos fundido la batería aquí, nos lo habríamos fundido un poquito más adelante. Lo ponemos en distancia, pues exactamente igual. Y esto, ya digo, pues es bastante beneficioso. Lo que pasa que sí que es cierto que se va a perder tiempo por vuelta, esto es inevitable. Y hay otra alternativa que yo propongo y es no limitar la potencia de 350 kilovatios a 250, por ejemplo, sino más aún, a 150. Que ya no sea el reparto 50-50 ni 60-40, sino que sea a lo mejor 70 o lo que sea, más exagerado. Pero no. Es decir, vamos a limitar la potencia eléctrica aún más, pero manteniendo el 50-50 de potencia. ¿Cómo hacemos esto? Con unos mapas ascendentes. Es decir, imaginad que lo que tenemos es esto, pero a la inversa. En vez de tener los 350 kilovatios y que a determinada velocidad caiga, vamos a tener 150 y a determinada velocidad sube. O en determinado punto del circuito sube. Tenemos aquí, por ejemplo, el circuito de China. ¿Dónde estaría la gracia aquí? Pues que a partir, por ejemplo, de la mitad de recta, o incluso por aquí más o menos, tengas un empuje extra. No que se empiece a caer a final de recta, no, al revés, que tengas más empuje todavía. Lo que vas a hacer es, el tiempo por vuelta va a ser peor, porque vas a estar, sobre todo en estos otros tramos de recta, por aquí tal, que a lo mejor no se consideran como punto de extra potencia, que habría que recalcular y todo, a ver en qué puntos puedes meterlo, pero el espectáculo que vas a vivir aquí no tiene comparación con el actual. En vez de ver dos coches que aquí de repente se caen en velocidad y que llegan a la curva a menos velocidad y cuando son curvas de velocidad media ya no tienen ni que frenar, vas a ver lo contrario. En este caso sí que vas a ver algo parecido, pero por lo menos no se le cae la velocidad. Por tanto, el punto de referencia frenada y tal sí que va a ser más parecido a lo que teníamos antes. Pero aquí a mitad de recta vas a tener un empuje extra. Y ese empuje extra, tú vas a tener, por ejemplo, un punto de activación. Si lo quieres activar un poco más tarde, lo puedes hacer. Incluso se podría estudiar una flexibilidad, decir, oye, tú puedes entregarlo de esta manera, de esta otra. Es decir, puedes empezarlo aquí, si tú quieres puedes esperar un poco, si tú ves que, por ejemplo, en vez de haber llegado al 100% de esa batería tienes un 80%, pues en vez de empezarlo aquí, lo voy a empezar aquí. Pero tú sabes que mínimo es aquí y máximo, pues lógicamente en el punto de frenada. Y ahí vas a tener un empuje extra. Y si tienes el modo overtake, el empuje es mayor. Es decir, si tienes el modo overtake, vas a tener algo parecido a esto que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que puedes utilizar la misma potencia más tiempo. Pero te quedas sin batería, no sirve. Ahora, en el caso que yo propongo es, en el mismo punto, por ejemplo, en este punto de aquí, los dos pueden activar el empuje extra, que te lleva a los 350 kilovatios. Por tanto, ¿tenemos 50-50 potencia eléctrica? Sí. Y alguno dirá, sí, pero solo en este tramo. Ya, pero es que ahora en qué tramo lo tenemos. En un trocito por aquí, en un trocito por aquí.
Pues para tenerlo repartido por el circuito prefiero concentrarlo al final de la principal recta. Porque además, a partir de aquí, el piloto que lleve, por ejemplo, el modo overtake puede subir más rápido y el otro más lentamente. Entonces va a tener un empuje extra. Y si tú no ves claro que vayas a llegar al final de recta con esto, pues lo activas a lo mejor un poquito más tarde. Y ves que el otro lo activa, pero tú te aprovechas del rebufo y lo activas un poquito más tarde, por ejemplo. Todo esto sería una gestión de la energía eléctrica total, pero de una forma muy diferente. Y esto del espectáculo medio bochornoso que yo decía de que los coches se quedan clavados a mitad de recta, sería al revés. Y a ti, te aseguro que te da exactamente igual cuando estás en esta recta que el piloto vaya a 278 o que vaya a 260, porque tú en la cámara en bar no vas a ver nada. Lo que vas a ver es que van los dos en recta y de repente uno tiene un empuje. ¿Y qué pasa si tenemos un circuito como Mónaco, por ejemplo? Pues que ese empuje extra, en vez de a mitad de recta, será al principio y ya está. Pero ese punto, haciendo unos estudios y unas simulaciones más precisas que esta, por supuesto, puedes decidir en qué punto se va a utilizar. Y consultas con los motoristas y todo esto. Y de esa forma vas a tener un espectáculo mucho mejor. Que el modo overtake, por ejemplo, siga permitiendo recargar más. Me parece bien. Porque al fin y al cabo, en este tramo de recta de aquí vas a tener que entregar más. Entonces, oye, si puedes recargar más megajulios, luego eso te va a permitir aprovechar realmente ese modo overtake. Pero es que ahora el modo overtake ni está. Y además, cuando vayan dos pilotos en recta, si el que va a adelantar quiere adelantar con ese empuje extra, ojo con la frenada. Porque el problema que tenemos con el DRS es que adelantabas a mitad de recta y ya está. Pero si tú haces una progresión aquí, no es que vayas a adelantar en recta. Es que en recta te puedes poner incluso en paralelo y tal, o sí, quizá adelantar, pero vas a llegar a más velocidad a este punto de frenada. Y claro, en clasificación vas con este modo, todo lo que tú quieras. Pero luego en carrera el desgaste cambia, el estado de la pista cambia, y a lo mejor vas a tal velocidad que ya no sabes en qué punto frenar. Y frenas antes porque eres más cauteloso, o frenas más tarde porque eres más temerario. Y bloqueas o te vas largo. Entonces, el tema de los adelantamientos yo creo que se conservaría. El tema de la diferencia entre equipos y tal, creo que sería prácticamente la misma. Creo que el espectáculo sería bastante mejor. Pero también es cierto que el tema de la información quizá también estaría bien. Yo creo, sinceramente, que esto, de que a partir de un punto puedas entregar más potencia, se entiende mejor que esto. En esencia es lo mismo, solo que una línea hacia arriba en vez de hacia abajo. Pero yo creo que se entendería también bastante mejor. Y lo importante, si a nivel de marketing o lo que sea tú quieres mantenerlo del 50-50, lo puedes decir porque es cierto. A mí me parece una tontería como un castillo, porque a mí no me sirve de nada lo del 50-50 en potencia si en energía no. Porque la energía es lo que importa. Entonces, si tú estás consumiendo una cantidad de energía en combustible brutal y en eléctrica apenas, estás ahí moviendo rangos pequeñitos, pues en potencia se llega a 350 en los dos, sí, pero ¿sirve para algo eso realmente? A nivel de desarrollo, de hacer coches más eficientes. Bueno, se podría utilizar, pero no es el dato útil como tal, por así decirlo. Y como conclusión, y terminamos de cerrar el asunto. Por supuesto, con ambas alternativas, los tiempos por vuelta van a ser peores. Porque aunque parezca que a final de recta se cae y pierde mucha velocidad tal, se hace así porque es lo más eficiente. Los equipos buscan el máximo, el rendimiento, el tiempo por vuelta. Y si se hace así es porque efectivamente te da más rendimiento por vuelta. ¿Pero qué preferimos? ¿Que se empeoren los tiempos a cambio de mejor espectáculo o no? Porque se hablaba de que la Fórmula 1 peor que la Fórmula 2 y no sé qué. En Australia la Fórmula 1 hizo la pole 10 segundos más rápido que la pole de Fórmula 2. Entonces yo creo que en eso vamos bien. O sea que tenemos margen todavía. Si pierdes a lo mejor otros 2 segundos por vuelta, pues tampoco pasaría nada si el espectáculo lo compensa. Eso sí. Es cierto que hay mucha gestión de la energía y esto siempre es un problema y tal. Se lleva gestionando el tema del combustible toda la vida, el tema de los neumáticos, el tema de pues, las estrategias, y si ahora ataco o no ataco, lo que sea, ¿vale? Es decir, se gestiona absolutamente todo. Sí que entiendo que el problema ahora es que el piloto también tiene que gestionar estas cosas y ya es como demasiado. Es decir, sí, pero porque se gestionen 7 cosas, a lo mejor la octava ya es la que colma el vaso. Eso también lo entiendo. Pero no digáis, no, es que ahora son gestores. No, gestores han sido siempre. Si no gestionas, vas a perder todas las carreras y va a ser un desastre. La cuestión es, ¿ahora la gestión es excesiva respecto a la que teníamos antes? Ahí podríamos debatir si sí o si no. Tened en cuenta que ahora es como mucho más visible y demás. Pero antes también pasaba. Los ingenieros hacían unos mapas y a mitad de curva te decían, pues aquí el MGUH va a descargar, o aquí va a entregar, o lo que sea. Lo que pasa es que no lo veíamos tan evidente.
pero se hacía. Y se hacía por partida doble, MGUK y MGUH. Ahora solo tenemos MGUK, pero potenciado. Es el cambio que hicimos, que también tenéis aquí un vídeo explicando el cambio de las unidades de potencia y todo esto. Ahora es cierto que en función del porcentaje de acelerador, pues vas a entregar más o menos energía y tal, pero pensad que con el freno pasa lo mismo. Si tú estás frenando un 80%, no es lo mismo que estés frenando un 60%, ya no solo porque evidentemente las pinzas o las pastillas estén haciendo más fuerza y más fricción contra los discos, sino que cambia el balance, cambia la recarga de la energía, todo esto ya cambiaba en la Fórmula 1 anterior. Entonces sí que es cierto que hay muchas gestiones de antes, tanto que se veían como que no se veían. Ahora sí que ha cambiado el asunto, sobre todo también lo que se ve con los pilotos, que ya ni siquiera lift and coast es lift and coast como tal, porque al final es como frenar, lo que pasa es que sin el pedal del freno, porque cuando tú sueltas, el coche no va por inercia, sino que está frenando con el tren trasero para recargar, o sea que han cambiado muchos conceptos. Y con todo esto es cierto que cuando llegamos a una clasificación pierde mucha gracia porque no llegan a tope, por ejemplo las curvas 9-10 de Australia era evidente, no se hacían a fondo y al límite, mejor dicho, como se hacían antes. Entonces sí que se pierde. Pero por otra parte, también es cierto que las peleas en pista se ha ganado bastante, porque los coches tienen menos carga aerodinámica, te puedes seguir más de cerca, puedes intentar adelantamientos por el exterior en algunas curvas abiertas. Y en este sentido, yo creo que se haga lo que se haga a nivel técnico, creo que también se debería atacar el tema deportivo. Porque en China, por ejemplo, vimos paralelos tremendos de Hamilton con Leclerc, con Russell. Y esto es porque nos lo quisieron regalar, por así decirlo. Porque como eran compañeros de equipo los Ferrari, pues se respetaban más. Pero con el reglamento actual, tú tienes derecho a echar de curva al otro. Y yo os aseguro que aunque tengamos esta caída de la velocidad en recta que no gusta nada tal, si luego tienes muchos más y mejores adelantamientos en curva, la gente como que medio se va a olvidar de esto. Ahora, podemos hacer las dos cosas. Podemos implementar algunas soluciones, sea limitando la potencia eléctrica o lo que sea, y aparte cambiar estas directrices del pilotaje, que no es un reglamento deportivo como tal, pero que son como las directrices que se tienen en cuenta, como si fuese un reglamento en la práctica. Entonces, si tú obligas, por ejemplo, a que siempre haya que dejar un hueco ya en la entrada curva, porque actualmente lo que se hace es, si en el vértice estás por delante, puedes echar de curva, así resumiéndolo mucho. Es tal cual, es decir, si en el vértice está por delante, la salida de curva lo puedes echar de pista. Entonces, ¿quién va a intentar adelantar en curva? Ahora, si tú dices, en el momento en el que empiezan a entrar en curva, no en el momento que frenan, que cada uno frenará un poco antes, un poco después, tal, en el que empiezan a entrar en curva, si hay un mínimo de paralelo, hay que dejarse espacio. A no ser que uno evidentemente vaya mucho más lanzado de lo que se pueda permitir en ese punto. Eso se puede saber con la telemetría. Y es cierto que cuando se toman las decisiones a nivel de la FIA, cuando nos ponen el informe de los comisarios y tal, no parece que se estén analizando los datos que se podrían analizar para tomar estas decisiones. Pero se podría hacer. Entonces yo obligaría a dejar ese espacio en las curvas para que se pueda adelantar en curva y aparte que si se adelanta en recta, pues se vean adelantamientos bonitos. ¿Es fácil implementarlo? Mucho menos de lo que parece, porque cuando llegues a Mónaco, que los coches apenas caben, lo de dejar espacio se puede complicar un poquito, ¿vale? Llegamos paralelos, sí, pero es que no cabemos los dos. Se podría matizar para ciertos circuitos, ciertas curvas y tal, que ya se hace, aunque no lo sepamos. Se matizan algunos circuitos, si te saltas esta chicane tienes que hacer tal cosa y tal. Luego otra cosa es que se aplique o no, pero que sepáis que va un poco por ahí. Y yo entiendo que esta Fórmula 1 nos guste o lo que sea. Pero decir, esta Fórmula 1 es imposible, no hay quien la entienda, es una mierda. Si no entiendes la Fórmula 1 o no te gusta lo que sea, tienes dos opciones. Mínimo, intentar entenderla y luego a lo mejor, mira, lo intento entender y es que no se entiende. La voy a dejar ver porque no la entiendo. Está perfecto. Pero si ni siquiera haces el esfuerzo de intentar entenderla medianamente, no creo que tenga mucho sentido. Y otra opción es dejar de verla y no lo digo como algo negativo de, mira, eres un inútil, pues no la veas. No, no, está perfecto. O sea, yo sigo la Fórmula 1 y es como mi deporte favorito es el automovilismo y tal. Y hay deportes que no los entiendo y no los veo y no pasa nada. Este puede ser el más complejo, por la ingeniería que hay detrás, por el reglamento técnico y por todo. Pero no pasa nada. Sigue teniendo categoría de Fórmula 2, de Fórmula 3, la IndyCar, tienes las categorías incluso de ovales tipo NASCAR, el WEC, el Mundial de Rally, tienes un montón más de categoría. Quiero decir, tampoco es cuestión de empeñarnos en como a mí no me gusta, esto es una mierda que nadie lo vea. Entonces, esa es un poco así mi versión del asunto. Así que espero que os haya resultado útil este vídeo. Recordad que en Level Up Academy tenéis mucho más contenido entendiendo bien no solo la Fórmula 1, sino cualquier categoría del automovilismo, de reglajes, de telemetría, todas estas cosas. Así que espero que os paséis por allí. Si queréis apoyar este contenido y aparte aprender conmigo, pues tenéis todos los cursos ahí. Es una única suscripción, 25 euros al mes.
Puedes estar el tiempo que queráis, o de baja, de alta, o tenéis todos los cursos que queréis ver, los vais viendo en orden. De hecho, hay mucha gente que se los pone, en vez de ir poniéndose alguna serie o vídeos de YouTube como esto, lo que sea, se va poniendo los cursos y es una forma de, oye, vas aprendiendo poco a poco casi sin darte cuenta, ¿no? Así que tenéis un montón de cursos, ya digo, de aerodinámica, de telemetría, de reglaje, de estrategias de carrera, de cosas muy específicas del sim racing, de programas concretos que utilizan tipo Motec, P-Toolbox, todo esto. O sea que deberá echar un vistazo si os interesa aprender del tema. Gracias por haberme aguantado tantísimo tiempo intentando explicar la Fórmula 1 con sus posibles soluciones y nos vemos muy prontito, en este caso, haciendo un análisis del circuito de Suzuka.